Bienvenidos a Saber y Café por ANETV, la señal del pueblo legislador. Estamos iniciando esta semana alegre y productiva. Bueno, hoy estamos dentro del estudio por razones de protección, de cuidarnos los unos a los otros en atención a todos estos casos que han surgido recientemente y nos ha parecido oportuno pues también nosotros iniciar acá una suerte de medidas bien interesantes en cuanto a la protección de nuestra salud. Sin embargo, no es diferente el estilo de esta semana porque como ya hemos anunciado, estamos iniciando este inédito, esta nueva forma de hacer universidad desde la televisión con este diplomado que estamos iniciando en este día y que como ustedes saben, pues bueno, el programa va a durar un poco más porque vamos a abordar este tema con toda la rigurosidad académica que merece el caso y también porque, bueno, estamos contando con profesores de gran altura. Este diplomado que hemos llamado el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Voy a pedir el permiso de todos ustedes para retirarme el tapaboca una vez que hemos tomado las debidas medidas higiénicas y sanitarias. Hoy nos acompaña, como lo hemos señalado en nuestro abreboca la semana pasada, el doctor José Gregorio Bielma Mora y el doctor David Rodríguez, el reverendo David Rodríguez. El doctor José Gregorio Bielma Mora, como ustedes lo saben, es el vicepresidente para los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela. El reverendo David Rodríguez es el decano de Teología de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, la primera universidad de Venezuela, nacida en el 1673. Y qué coincidencia que en el marco de este jubileo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, hoy estemos contando con la presencia de su tocayo, el doctor José Gregorio Bielma Mora, un hombre de mucha fe, un hombre de mucha cercanía y de una profunda formación religiosa, al igual que el reverendo David Rodríguez, quien a su vez coordina toda la iglesia anglicana en Venezuela y el Caribe. Hoy son dos temas dentro del marco del diplomado que vamos a abordar. El primero, la dimensión espiritual de la política que está a cargo del doctor Bielma Mora y la política y lo sagrado, pero lo vamos a hacer dentro de un clima de mucho diálogo, de mucha reflexión. Para nadie es un secreto que desde que el hombre habita sobre la faz de la tierra ha tenido la necesidad de religarse. Entendemos por religarse ese encuentro cercano con lo que lo trasciende, con la fuerza que está por encima de él. Muchas veces para explicar los fenómenos de la naturaleza, buscar una explicación al porqué el día, el porqué la noche, el porqué de las tormentas, el porqué de los fenómenos religiosos. Y ya desde ese momento en el que el hombre busca acercarse a Dios, Dios irrumpe dentro de la historia humana y se hace vida, se hace social, un Dios cercano. De allí hasta todo el acontecer histórico, pasando por las primeras estructuras religiosas, desde que Moisés se fue al monte Oreb y bajó con las tablas de la ley y estableció una serie de normas de convivencia en la que era Dios el que había dictado, hasta llegar a todo ese acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor, que tuvo que ver muchísimo con el tema político. Jesucristo que fue crucificado porque decía que era el rey de los judíos y así lo colocaron en la cruz. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el que se hace llamar el Hijo de Dios y que fue juzgado precisamente por los poderes políticos de la época hasta todo el acontecimiento medieval en la que la iglesia y el Estado estaban prácticamente sumergidos en una sola cosa y era el Santo Padre, el romano pontífice, quien designaba y consagraba a los reyes católicos, a sus majestades católicos y designaba a las autoridades del poder político hasta todo el avance en el mundo sociopolítico y religioso teológico hasta llegar a una estructura en el que entendemos como el Estado laico. Así que bueno, yo creo que lo más importante es que nos adentremos ya en este maravilloso diplomado que estamos iniciando el día de hoy, pero no podemos romper la tradición. Recordemos que estamos en Saber y Café por ANETV, la señal del pueblo legislador, iniciando este diplomado con el energético de Venezuela, el sabroso y delicioso y único café que se da en los fértiles valles de nuestro país, como lo es el mejor café del mundo, el café de Venezuela. Bienvenido David, bienvenido José Gregorio, una vez más a su programa Saber y Café. Política y religión, la política y lo sagrado. Temas bien profundos, bien álgidos, pero que ustedes, pues bueno, como peces en el agua, se han dedicado muchísimos años al estudio, y no solamente al estudio, sino a compartir todos los conocimientos que ustedes tienen, porque ustedes están en este momento, pues de manera virtual, por toda la pandemia, pero
en muchas universidades del país y de otras latitudes ustedes se destacan como hombres de cátedra, hombres que dominan este tema de la política y la religión y lo sagrado y lo político. Bueno, adentrémonos en el tema, conceptos básicos, creo que es lo que nosotros podríamos iniciar nuestro diplomado del día de hoy. Hoy comenzamos el diplomado Conocimiento en Política y su relación con la religión. Pero son dos elementos o dos conceptos que nunca se separan, que el hombre en comunidad, en la humanidad, va trabajando con ellos permanentemente. Y cuando comenzó a hablar inicialmente sobre el tema religioso y la política fue en Egipto, 2686 años antes de Cristo, Imagínate. del imperio persa, en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, cuando vemos el tema de ese preámbulo que hiciste muy bien, Carlos, cuando hablaste de identificar al hombre con los fenómenos, con los sitios, con lugares sagrados, que el hombre fue convirtiendo como un elemento para el encuentro, la parte ritual, y conservar poco a poco ese elemento que nunca se separa, que es lo humano. Entonces podríamos hablar de política, religión y lo humano, donde ese triángulo permanente, incluso que en la religión católica y en las religiones cristianas, la trilogía es un elemento fundamental. Entonces aquí la trilogía política, religión y lo humano, o la trilogía de la Trinidad que hay en la religión católica y cristiana. Y siempre vemos así. Entonces, partiendo de esto, vemos que la religión y la política van tomadas de la mano, aunque han habido intentos de separación, y ese intento de separación es creando de un tronco común, van creando divisiones, se van creando sigmas, se van creando elementos corporativos para ir sumando a todo este tema. Entonces, vemos que en política y religión hay unos ejes conceptuales, ¿no?, que vemos aquí. La política en perspectiva es histórica. Por eso que hablamos de 2686 años antes de Cristo. Y por eso que marcamos esta nueva era con el nacimiento de Cristo. Vamos a ir a una breve pausa, doctor, para que la gente también tenga chance de anotar. Recuerde que estamos en clase formal, estamos adelantando un diplomado y que usted puede participar a través de diplomadolíderesreligiosos@gmail.com para que también usted nos envíe sus inquietudes y sus preguntas. Vamos a una breve pausa, volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Bueno, estamos en vivo, acá ahora dentro del estudio, y a veces el tapaboca, pues bueno, hay que usarlo porque nos tenemos que cuidar todos, pero aquí ya están las medidas higiénicas necesarias y también un poco para poder modular y que ustedes entiendan bien lo que estamos hablando. Estamos en el diplomado El papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, tocando este tema con el doctor José Gregorio Vielma Mora, la política y su dimensión espiritual o la dimensión espiritual de la política. Y con el reverendo David Rodríguez, el tema de la política y lo sagrado. En el espacio pasado, doctor Vielma, usted nos estaba introduciendo en ese mundo de los conceptos fundamentales de la teología, de la religión, de la necesidad del hombre en tener que recurrir a lo sagrado para poder existir y garantizarse el paso al más allá. Seguimos con este tema. Un poquito de café para seguir en Saber y Café, ¿verdad? Claro, es importante recordar que el vínculo entre política y religión es un vínculo humano. Eso que hablamos de la trilogía, lo político, lo religioso y lo humano, para poder seguir adelante, porque al final somos hombres y mujeres que queremos refugiarnos en una creencia, en una fe, en símbolos, en ritos que van y siendo más adelante, van construyendo iglesias. Esos fenómenos van creciendo y podemos concretarlo cuando vemos los ejes conceptuales donde se mueve la relación hombre, política y las creencias. Aquí vemos, por ejemplo,
que la política es una perspectiva histórica. O sea, por eso que hablamos que los primeros indicios sobre el tema religioso fueron en el 2686 a.C. durante el imperio egipcio y también en el siglo VI con el imperio persa. Entonces, aquí vamos evaluando conceptos de que está vinculado a la política y la religión, a lo histórico, determina las relaciones de poder entre los hombres, entre las autoridades y aquellos que obedecen las leyes, el tipo de Estado, ahí va formando también el tipo de Estado, un Estado laico, un Estado sacrosanto, un Estado democrático, un Estado parlamentario, un Estado socialista, comunista, democrático, etcétera. Y también va haciendo las estructuras sociales, va formando los ejes de las estructuras sociales de acuerdo a el elemento geopolítico donde se encuentra. Un tema sobre las religiones, el tema del Medio Oriente, el Cercano Oriente, en América Latina, en África, en Europa, va haciendo una conceptualización donde podemos hablar claramente sobre la realidad, la barbarie y la cultura, donde podemos hablar del centro y la periferia, siempre en búsqueda de ¿qué? En búsqueda del poder, del centro, de la determinación de cómo podemos ser útiles, cómo podemos dominar o cómo podemos crear conciencia social. O sea, se ha usado la religión para la dominación de los pueblos, ¿no? Correcto. No solamente los regímenes teocráticos, sino también desde la imposición del temor, del miedo. Recuerdo mucho que lo habíamos hablado en el tema de la colonia en Venezuela, que se hacían esas grandes imágenes del arte religioso donde se ponían indígenas ardiendo en el infierno porque no se habían bautizado, ¿no? O que nacían con 2 cabezas o sin cabeza, tenían 2, 3, 4 pies, eran de otro color. Por ejemplo, una del impacto religioso era que tú no hablaras igual que ellos. Ya no hablar es un tema cultural. Si tú no hablabas, en este caso, el español o el inglés o los idiomas dominantes, tú automáticamente eras salvaje. Y si no eras salvaje, no estabas dentro de la política, no pertenecías a la cultura, y al no estar en la cultura, eres de la barbarie y eres de la periferia. Por eso que en el seminario estudiamos tanto griego, latín, hebreo, arameo, todas esas cosas. Historia, filosofía, muchas. Por el tema de la cultura, ¿no? Claro, la parte helénica. Incluso se evaluaba la estructura de las columnas, dórica, jónica. Se evaluaba incluso cómo eran todo el travesaño de la construcción. Entonces, todo eso incluso fueron materializando a través de la cultura, del ser, del objeto, de la razón, de la verdad, fueron incluso creando la mitología griega, que fue transformada a la mitología romana, porque era un tema de cultura, de convencer a través de la adoración de un sitio, de un dios, Júpiter, Zeus, el dios de la guerra, Marte, de acuerdo a la inspiración de conquista, de poder, de dominación y de hegemonía. Entonces hay una relación directa siempre entre la parte religiosa, y usted ve, poder, política es poder siempre, el Estado actúa con la política, las estructuras sociales se organizan de acuerdo a las leyes, a los estamentos políticos, y también crean un sistema de creencias. Entonces cada quien va ajustando su creencia, su religión, para poder ser útil, sentirse útil, poder organizarse y poder crear una genialidad dentro de la comunidad. Al extremo que en las constituciones se definían los estados según las religiones. Yo recuerdo que nuestra anterior constitución establecía que el Estado venezolano era un Estado católico. ¿Recuerda usted eso? Sí, católico. Y así se definía el Estado, ¿no? Después, claro, eso fue cambiando, y eso lo vamos más adelante, cuando hay la evolución de la religión y cómo va cuando llegó la religión monoteísta, que son la judaica, la cristiana, la islámica, y después fue creando hasta llegar a la Revolución Francesa, que fue el gran cambio, y después la Revolución Americana, cuando se convierte el Estado laico protestante. Pero también viene huyendo porque es que el tema de la religión es lo humano. El tema, muchas veces, el Estado desconocido por cobro de los impuestos, por ejemplo. Ya. Por decirte, o sea, el cobro de los impuestos generó
una cultura de religión. Veo que usted tiene allí los conceptos básicos, doctor, que es bueno que nuestra teleaudiencia vaya tomando, precisando eso para poder entender todo lo que va a ser el íter de este diplomado del papel religioso, de los líderes religiosos en el acontecer político. O sea, que tenemos, etimológicamente la palabra política proviene del latín politicus, adjetivo de política, del griego políticos, que hablaba sobre los ciudadanos, la forma de política, cómo los ciudadanos intervenían, habla de la ciudad del polis y también establece que la política es aquello que involucra a los ciudadanos y ciudadanas y sus asuntos políticos, incluso conocer, designar, elegir a sus gobernantes por tiempo, por momento y por ciudades. Eso lo establecía. Y también dice el sentido más laxo sobre eso, habla que la política es el que gobierna, el que guía, el que lideriza y el que va marcando las pautas sociales establecidas para el bien común, la sociedad del cambio, de la transformación. Entonces, la política son las acciones humanas que se refieren a las cosas del Estado. Vamos a ir a una breve pausa porque estamos en vivo en Sabrí Café por ANETV. Qué tema tan interesante, incluso, ¿verdad? En los libros religiosos, en los tratados litúrgicos, se incluyen oraciones por los gobernantes y por el bien de los pueblos, por el bien político de la nación. Luego vamos a tocar ese tema. Recuerda que puedes participar a través del correo diplomadolíderesreligiosos@gmail.com. Ahí puedes enviarnos tus comentarios, tus preguntas y ya volvemos contigo a Sabrí Café por ANETV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Sabrí Café por ANETV, la señal del pueblo legislador. La mejor manera de iniciar una semana alegre y productiva con el mejor equipo de la televisión venezolana y gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora YAEL. Seguimos en compañía del doctor José Gregorio Bielma Mora, vicepresidente para Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, un hombre estudioso del tema de la política y la religión, del reverendo David Rodríguez, obispo anglicano, teólogo, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Santa Rosa, con este diplomado maravilloso, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Estamos iniciando el diplomado con estos dos temas profundísimos, la política y lo sagrado y la dimensión espiritual de la política. Recuerda, puedes participar a través del correo diplomadolíderesreligiosos@gmail.com, un cafecito venezolano para seguir imbuidos en este tema. Doctor Bielma Mora, doctor David Rodríguez, estamos en el apartado de los conceptos básicos, religión, espiritualidad, religación, política, Estado, temas tan profundos como los que ustedes están tocando, esa dimensión sagrada de la política. ¿El líder religioso que influye en la política es sagrado o su ejercicio político lo define como sagrado? Porque se dice incluso que la figura pues, del romano pontífice, antes se entendía muchísimo como sagrado, intocable, ¿no? Y el de los señores obispos, incluso en algunos países todavía del mundo entero y de América Latina existe lo que llaman el fuero eclesiástico, que los religiosos no pueden ser encarcelados, por ejemplo, sino que tienen una cárcel especial. Todo ese vínculo entre iglesia, Estado, religión, cultura, sociedad. Bueno, hay que tener presente, aprovechando esta oportunidad y dentro del derecho de palabra de participación del doctor Bielma Mora, es la parte de lo sagrado. Es una palabra recurrente que nosotros siempre escuchamos y que algunas veces no ahondamos en tantos conceptos, tanto que se ha referido a esa palabra. Sencillo, y para que tomemos nota desde este diplomado, digno de veneración, de respeto y no modificable dentro de la creencia del ser humano. Es decir, puede ser una cosa, puede ser una creencia de una deidad, dentro de nuestra fe católica, ¿okay? Monoteísta, como bien lo decía el doctor Bielma Mora, es sagrado y es un Dios trinitario, un Dios que se manifiesta, ¿no? Y para el hombre es algo respetable, irrevocable dentro de su creencia, ¿no? Y ahí vienen entonces otros significados
como bien lo ha mostrado nuestro doctor Bielba Mora, conceptos que van variando, conceptos científicos, antropológicos, sociológicos, políticos, necesariamente, e históricos. Decía aquí, doctor, David, esta lámina que estamos acá, que ha preparado el doctor Bielba Mora, religión. Ajá. El fenómeno religioso es una forma de conciencia social cosmovisiva que le da sentido a estructuras de creencia. Es decir, como que lo religioso, aún en el mundo de los científicos, tiene una intervención bien particular. Y la ciencia entiende y reconoce las creencias, la fe y la teología. Pero incluso, a pesar después de Immanuel Kant, de la razón, que hay un signo, hay un cambio grande en la parte de la filosofía religiosa, la teología, el hombre hasta este momento no encuentra una idea, un fenómeno que pueda justificar la no creencia en Dios y en las deidades. No lo entiende. Y el hombre entiende que avanza lo científico, avanza lo tecnológico, pero siempre recurre, Dios ayúdanos. Búscame la vacuna para el coronavirus, sí, pero pídele al doctor José Gregorio Hernández Cisneros para que nos cure. Pide la Virgen. Y ves algo también importante, que es que el ateísmo, que es otro elemento dentro de lo religioso, realmente puede estar en 0,00 nada. Porque la gente siempre, es ateo, pero dice, Dios mío, en una emergencia, Dios ayúdame. O le pide, madre mía, ayúdame. Al pedir a tu madre, que sabe que tu madre está conectada con Dios porque te llevó al bautismo o a la comunión, hay una relación siempre de humano, de lo divino, de lo religioso, pero que al final tiene creencia en alguien que está sobrenatural que no entendemos. Pero es que apoyando y fortaleciendo esa idea, en la experiencia que uno ha tenido en aula con los estudiantes y algunos que aseveran ser ateos, pero oye, debes de creer en ti, en lo que haces, en tu familia, en tus seres queridos, en el día a día de la rutina que tú realizas, hay algo que te impulse, que te lleve a hacer, ¿no? Y volviendo al caso, pues, dentro de este diplomado, para hacernos reflexionar, pensar, de nuestra creencia, que en la mayoría, como lo dijo el padre Uji, es católica, en su mayoría, y otra, hay siempre un creer, un apostar de la vida, de lo que nosotros hacemos y nos correlacionamos con otros saberes, con otra ciencia. Es necesario tener esto muy presente. Y la parte humana, sin duda alguna. Claro, pero incluso, continuando con el concepto, ¿no? Toda religión es expresada mediante símbolos. Y estos símbolos se convierten en conceptos. Y los conceptos se convierten en dogma. Ahora, estos símbolos, también, no sé, ustedes me corrigen, tienen diversas modalidades. Porque hay símbolos externos que los puede conocer todo el mundo. También hay símbolos internos, e incluso se llega a hablar de símbolos míticos y mágicos, que solamente los domina el líder religioso, el sacerdote. Y los ve, los domina, los ve, los introduce y los transforma de acuerdo como cada quien ve el mundo. Por ejemplo, usted va a donde los hermanos, Guayú, yo tengo una cosmovisión que el mundo es completamente redondo. La casa es redonda, la escuela es redonda. Hay una continuidad religiosa de la madre, que hay un matriarcado. La madre dirige a la comunidad. Entonces, hay un ejemplo de, por ejemplo, alguien fallece, hace el entierro, dura tantos días, después a los 15 años lo vuelven a sacar, lo vuelven a hacer la parte redentora, la parte espiritual, y después va a los 10 años a hacer lo mismo hasta que lo entierra definitivamente. Entonces, es un elemento que la religión va tomada de la mano con conceptos simbólicos, históricos, conceptos que se van convirtiendo en dogmas, y estos dogmas van haciendo una cultura de presencia del hombre, e incluso en la universidad, porque es que la universidad viene por las religiones, las matemáticas. Entonces, otra cosa que es importante que ustedes acaban de mencionar, es que no hay una ruptura entre lo científico, lo tecnológico, porque el que
emana el poder de la educación es la religión, que busca el conocer de la aritmética, de la astrología y de las matemáticas. Recordemos aquello de que 2 más 2 es 4 porque lo dijo Pitágoras y después eso cambió en el acontecer y en el transcurrir del tiempo. Recuerda, estamos en Saber y Café por Oranet TV, la señal del pueblo legislador. Con el inicio de este maravilloso diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Recuerda, diplomados, líderes religiosos, @gmail.com. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo, y eso cambió el concepto de hacer religión y Estado con el advenimiento del cristianismo. Ya volvemos contigo con este interesante tema. Recuerda, Saber y Café por ANE TV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo a Saber y Café por ANE TV, la señal del pueblo legislador. Seguimos en este maravilloso diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Bueno, aquí estamos recibiendo incluso preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuerda, diplomado líderes religiosos @gmail.com. Ronald Mendible, del Consejo Nacional Interreligioso. Saludos, Ronald, desde este tu programa Saber y Café por ANE TV. Ronald nos dice, si la política y la religión van de la mano, ¿por qué antes no se entendió y se satanizó a los gobernantes que eran seguidores de una religión? ¿Será el cambio de los tiempos o intereses hegemónicos del poder religioso? Ustedes que están en ese mundo, el tema del poder religioso suena como grima, eso es allá los reverendos, el poder de los religiosos. Fíjate, el mundo de la influencia religiosa sobre las sociedades por medio de la educación, porque eso tiene que ver muchísimo la dimensión religiosa de la política, pero que se aprende también en las grandes escuelas de sociología, de ciencias políticas del mundo, que como ustedes saben, pues bueno, desde el Sacro Imperio Romano, cuando se entendía que toda norma tenía que tener una dimensión religiosa, y el emperador ordenaba que para que se pudiese tener una convivencia social sana a través de la educación religiosa, se dominase a los súbditos del imperio, del Sacro Imperio. Recordemos todo el tema después posterior de las cruzadas, cómo con las cruzadas se fue creciendo el poder de lo religioso, y luego con el advenimiento y la fundación de las grandes universidades del mundo por las instituciones religiosas. ¿Ustedes piensan que eso que nos plantea Ronald sea producto de una hegemonía religiosa o sea los cambios, los signos de los tiempos? Porque todo cambia, ¿no? Yo entiendo que es la imposición de los hombres en la dominación y en mantener el poder a través de la hegemonía. Si usted evalúa el Imperio Romano, era una república, de república pasó a imperio, después pasó a una situación compleja cuando no había los estamentos educativos, y la educación ellos lo fueron dominando a través de las leyes. Por ejemplo, dominaron las Galias, los romanos, y la forma de poder dominarlo era a través de hacer leyes. Después cuando fueron a Grecia hicieron lo mismo, copiaron el helenismo y lo convirtieron en la parte romana. Cuando intentaron ir al Asia, lo que usted acaba de decir, completamente claro, después de la caída del imperio bizantino, Constantinopla y todos estos cambios transformadores, vemos también los tratados de Westfalia, ahí está, el tratado de Torrecilla, y evaluamos algo importantísimo que incluso parte de la conquista o el descubrimiento de las Indias, que como sabemos nosotros, que ellos le llamaban las tierras de ultramar. Entonces vemos todos estos elementos, pero algo importante, ¿quién tiene? Cuando hablamos del tema educativo en religión, tenemos que irnos automáticamente a la Biblia, a la Torá, al Corán y a cada uno de los libros estos importantes, cabeceras, básicos de todas las religiones, creencias y religiones modernas, tradicionales, ancestrales, porque en todo hay un espíritu de la ley, en todo hay un espíritu de nuevo orden, el espíritu de la educación, que es lo que lo señalas tú acá en esta lámina. Sí, aquí dice, si quieres lo puedes leer, ¿no? Para la civilización romana, la religión cumple una función educativa. Un pueblo rústico es llevado a la obediencia a las leyes por medio de la religión. Y lo llaman a través de la religión para constituir
el fundamento del orden social, el espíritu de las leyes. Entonces, si usted no hacía esto, era sancionado. Si usted no cumplía el mandato del emperador o del rey o del conquistador, usted era sancionado. Entonces, siempre hay una relación. No es que no exista una armonía entre lo religioso y lo político y lo humano, sí existe, pero con muchas conveniencias de poder hegemónico. O sea, simplemente que no solamente el imperio, porque recordemos que hay toda en nuestro caso tenemos todo este tema de la educación laica, ¿verdad? De la formación en los colegios, y que, bueno, pues recientemente con todas estas tesis del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿verdad? Del Estado laico, han sido retomadas, porque no solamente se quedó el tema educativo en el tema pasado del medievo, sino que hoy en día las grandes corporaciones religiosas del mundo necesitan tener una presencia en el mundo educativo para formar a la gente, ¿verdad? Para formar a sus fieles, pues. Y eso lo vemos nosotros desde la educación primaria hasta la educación universitaria, como por ejemplo hay colegios de tendencia católica, hay colegios de tendencia evangélica, hay colegios de tendencia protestante, hay colegios de tendencia musulmana, hay colegios de diferentes agrupaciones y grupos religiosos para dar, ¿verdad?, una formación acorde a lo que está contenido en lo que ellos llaman su libro sagrado. Claro, pero ahí dice en el escrito que tenemos establecido, que dice, ¿no? Las buenas leyes deben fundarse en la religión, pues son las convicciones religiosas las que aseguran su cumplimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Este es el secreto de la buena marcha, que por lo tanto en los tiempos fue transformando la República Romana, pero a toda la República, porque había el dogma, por eso que le hablamos de la simbología, del concepto y de la dogmatización, para poder ir formando familias, formando clanes, formando comunidades y países en función a una creencia. Tú lo acabas de decir hace rato, las cruzadas, las 4 cruzadas que fueron durante 100 años de lucha para imponer tu voluntad, por sangre, por fuego, por religión, incluso por hechicería o por mitología. Bueno, una pregunta. Todo este tema del mundo, usted, padre David, que conoce ese tema, del mundo de los avances, incluso en las construcciones de los pueblos. Fíjese que la presencia de lo religioso marca incluso la arquitectura de una ciudad. La iglesia catedral tiene que estar en el centro, las calles tienen que trazarse alrededor de la iglesia principal, el mismo tema de la construcción de las grandes catedrales del mundo y el misterio de este grupo llamado los masones, que tiene que ver mucho con el tema de lo arquitectónico. Sí, Arte y religión. Sí, y la parte incluso educativa, que estamos tocando este tema interesante, las universidades, los colegios, de las diferentes confesiones, pues de fe, la más conocida, por supuesto, la católica. Y eso es el referencial, los nombres de ciudades, de lugares, y que tenían un patrón, por ejemplo, Caracas también. No, claro, y se llama Santiago León de Caracas, Santiago de Chile, Santo Domingo, y ahí San Francisco. Confirma lo que estábamos diciendo desde el hecho fundacional de las ciudades, que era lo primordial. Y de ahí viene, respondiendo un poquito la pregunta de nuestro hermano, que nos sigue, Ronald, es que ha estado siempre presente, y la iglesia está dentro de un mundo real, social y político donde ella vive y tiene que interactuar, tiene que compartir, y dentro de la enseñanza religiosa es un papel importantísimo que la iglesia tiene. Bueno, vamos a una breve pausa. Recordemos también que el Acta de la Independencia de nuestra amada Venezuela se suscribió en la capilla de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, en la capilla de Santa Rosa de Lima.
y que el crónico José Cortés de Madariaga llevó a Amparo al balcón y dijo, no lo queremos. Ya volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos gracias a este maravilloso equipo. Hoy con la presencia del doctor José Gregorio Bielma Mora, del doctor David Rodríguez, hombres conocedores del tema en este diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Volvemos contigo, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador, con este maravilloso tema que estamos tocando junto con José Gregorio Bielma Mora, vicepresidente para los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el reverendo David Rodríguez, el representante de la Iglesia Anglicana para las Américas y el Caribe, decano de nuestra Facultad de Teología, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, la dimensión espiritual de la política y lo sagrado. Mi reino no es de este mundo, decía y enseñaba Jesucristo. Yo no he venido a traer paz sino división. Mi fuego que viene a sembrar puntos de vista entre unos y otros. El papel de la educación, el papel del avance, la religación, los conceptos fundamentales. Y caemos entonces ahora ya en todo lo que viene a ser la fenomenología religiosa. En el tema político. Por eso que vemos que Maquiavelo lo menciona en El Príncipe, lo menciona Hegel cuando habla todo la tesis y la antitesis, habla Dukakis también de eso, y también Luhmann, que es uno de los sociólogos más importantes del siglo alemán, sobre este tema. Por ejemplo, si usted ve la lámina, aquí para que lo vean los compañeros que están siguiendo este diplomado, leo: deben pues los encargados de regir una república o un reino mantener los fundamentos de la religión que en él se profese, y hecho esto, le será conservar religioso el Estado y por lo tanto bueno y unido. Lo decía Maquiavelo en El Príncipe, página 82. ¿Qué decía él? Que tiene que la comunidad, la sociedad debe ir aparte de lo religioso. Cuando hay un impacto cambiante entre religión, la sociedad y el poder o la política, ese Estado desaparece. Yo recuerdo esas imágenes de aquel célebre día en el que pasó pues lo que 11 de abril y todos esos temas, esa mezcla entre lo religioso y lo político, el poder del Estado, el poder de la Iglesia, todas estas situaciones que se han presentado y que muchas veces se siguen también presentando, porque los líderes políticos buscan siempre el respaldo de los líderes religiosos, y los líderes religiosos a su vez buscan también la reafirmación y el respaldo de los líderes políticos. Ya lo decía Maquiavelo, maquiavélicamente, como estamos nosotros acostumbrados a decir, le será fácil conservar religioso al Estado, por tanto bueno y unido. O sea que un Estado que está fundamentado en la religión es un Estado bueno y unido. Claro, pero cuando vemos religiosos que buscan imponer su voluntad a través del engaño, la mentira, la manipulación contra el Estado, entonces vemos que hay un incumplimiento por los religiosos. Porque parte de la Biblia, del Corán y de otros libros famosos, ordena al religioso, al líder sacramental, que apoye en las políticas del gobierno para la buena marcha del bien común, del bienestar social, a través de la ley, del orden interno, del nuevo orden del bienestar social, como tú lo acabas de decir ahorita. Entonces vemos que hay una antagonía cuando hay una divergencia de valores o una fragmentación de intereses en cuanto al pueblo para poder disponer de un control total o por la iglesia, bien sea como se llame, bajo este tipo de religión, y los gobiernos que estén imperando. Hay una suerte de desdibujamiento cuando se rompe, cuando se pasa la raya de cualquier color y el líder religioso pasa a ser una suerte de pseudo líder político, como también puede pasar a viceversa, cuando el líder político utiliza el aspecto religioso para manipular también, porque también en ese sentido hay líderes religiosos, gracias a Dios en Venezuela
particularmente en mi punto de vista, eso no acontece. Hay una suerte, y yo le explicaba el otro día a un amigo mío ese tema. El hecho de llevar profundas raíces religiosas en nuestro país a veces no nos permite separar una cosa de la otra. Y también la misma cercanía de los líderes religiosos con los líderes políticos, esa camaradería, ese acercamiento, a veces tiende a desdibujar un poquito la visión que tenemos de eso. Y entonces los avispados manipulan ese tipo de cosas para sacar provecho. Pero ¿qué dice Hegel? Eso es que hay que estudiar a Hegel, el tema religioso. Hegel habla sobre el tema de la cultura, la religión y algo importante, la filosofía del razonamiento. Eso hay que verlo. Incluso Hegel habla aquí en el escrito, dice la religión en Hegel es lo siguiente: como su filosofía es la manifestación histórica y cultural a través de la cual el hombre se ve en sí mismo dentro de su propio mundo. O sea, habitúa, está en lo cotidiano. De acuerdo con el pensamiento de Hegel, el concepto de la religión, que es también una interpretación de los acontecimientos humanos, del sentir, del hacer, del padecer, se identifica en su contenido con la filosofía y es, por lo tanto, un autoconocimiento del hombre como el hombre mismo a través de la historia. La religión cobra, pues, un valor como hecho de cultura, como un hecho histórico en contra de la tradición del pensamiento racionalista, y como tal adquiere importancia a su estudio. O sea que el hombre está todo el tiempo en la cultura, en la religión y en lo histórico para fortalecer el razonamiento de cada cosa. Ahora, la manipulación es el elemento que distorsiona el concepto de la creencia, de la fe y del seguimiento de los líderes religiosos. El arte religioso revestido de sacralidad. Les pongo un ejemplo. En el altar mayor de la Catedral de Caracas hay una losa que dice que si usted coloca la mano allí y hace una oración, usted gana indulgencia. Esa vinculación de lo artístico, de lo cultural, de la estructura física, el hecho del espacio sagrado, el presbiterio, lo que se conoce el espacio propio del presbítero, en el caso de las sinagogas, el espacio donde está el rabino judío, ¿sí? en el espacio donde está el imán, el espacio de lo sagrado. ¿Eso lo determina qué, Padre David? ¿La conciencia psicológica o cultural? ¿O ambas dos? Ambas, y sobre todo la formación dentro de lo que se determina el espacio propio del líder religioso, ¿ok? En este caso en el cristianismo, y que son tradiciones que han sido por muchísimos años bien fundamentadas y enseñadas desde ahí. Y por lo tanto, el hombre de a pie, al tener en cuenta esto, es para él sagrado. La imagen, imágenes sagradas, el entrar a un templo y que determinen que en ese templo, al entrar con devoción y que le recen un Padre Nuestro y ciertas oraciones, puedes ganar una indulgencia. El tema de las indulgencias también, ¿ok? Entonces, eso ha sido una constante o se puede sentir dentro de nuestro pueblo. Pero más allá es profundizar. Y es lo que busca este diplomado y lo que estamos conversando acá. Esos dos niveles de lo que es el líder y el Estado o la parte política deben tener un punto común, que es el pueblo, desde lo que es ver, juzgar e impulsar aquello que va en favor de esa persona. Más allá, como bien lo dijo el padre Bulli, no existe ningún factor de desnivel de relación entre ambos, ¿no? Turcan el Umma. Vamos a una breve pausa. Sabri Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Importantísimo la visión sociológica y filosófica del acontecer político y la vida de los líderes religiosos de nuestro país. Recuerda, puedes inscribirte y seguir este diplomado a través de diplomadolíderesreligiosos@gmail.com. Ya volvemos contigo a Sabri Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, la primera universidad de Venezuela y de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, pero sobre todo gracias al equipo maravilloso de los hombres y mujeres de ANTV. Sabri Café por ANTV, la señal del pueblo legislador.
regreso contigo, Sabri Café, por NTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos a ti gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y hoy, bueno, iniciando este diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, con José Gregorio Bielma Mora, vicepresidente para los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, un hombre que ha desarrollado un doctorado precisamente en este tema de política y religión. El doctor David Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, a su vez responsable, encargado de la Iglesia Anglicana para Venezuela y el Caribe. El papel preponderante, la religión entendida como creencia y práctica. Porque el hecho religioso, como ustedes lo saben, amigas y amigos, acontece en un espacio y en un tiempo determinado. Nosotros, la dimensión espiritual de los religiosos no lo estamos tocando en este diplomado, porque estamos tocando es la dimensión política, el papel, lo político de la religión en el acontecer y en el liderazgo, ¿verdad? Y la política, precisamente como ustedes lo señalaban al comienzo, se desarrolla en la polis, en la ciudad, en el acontecer. Durkheim, Ludman. ¿Qué dicen ellos? Creo que lo último que dijo David fue muy importante, que es el tema de el amor propio de las personas para ir a llevar su fe a los altares, a su templo, a su iglesia. Entonces aquí dice, Emily Durkheim dice, está en la lámina, que la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las entidades sacras, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen a una misma comunidad moral. Incluso yo puedo hablar de comunidad moral, la puede hablar geopolíticamente, territorialmente, llamada iglesia, a todos los que se adhieran a ella. Mira, geopolítica, disculpa que te interrumpa. No sé si usted lo recuerda, en nuestra época de estudiantes de filosofía y teología, que aparecieron aquí unos señores que llamaban las nuevas tribus, que venían a buscar uranio, minerales, en toda la parte de la gran sabana. Y luego surgió otra agrupación que llamaban Tradición, Familia y Propiedad, recuerda, TFP, sí, que tenía una granja en Carrizal donde agarraban a la gente, sobre todo estudiantes universitarios, y ahí le metían una suerte de lavado cerebral vinculado a la política. Eso, según lo que usted está diciendo, doctor Durkheim, y luego Niklas Luhmann, y lo que usted señalaba de el espacio, el ámbito de lo sagrado. Nosotros lo vemos mucho en el caso de algunas agrupaciones en los Estados Unidos, donde la gente incluso se separa en una suerte de granja y hasta terminan echándose tiros entre ellos mismos y matándose, y algunos han llegado hasta infligirse dolor e incluso llegar al suicidio colectivo y masivo por razones de fe. Todo es una cosmovisión de las creencias. Claro, de las creencias incluso. Porque el que busca el hombre busca, al final, es su continuidad, que nunca muera, sino que se perpetúe. Por eso que desde el principio, desde Egipto se hablaba de que usted moría y pasaba un trance en la barca y usted después iba a un imperio, y cuando usted va, por ejemplo, a México, y en México le explican el submundo y le explican en muchos países todo el tema religioso, implica una continuidad del ser, del yo, buscando un objetivo, ¿cuál es? De la resurrección, de la perpetuidad y de esa magia. Entonces, a ellos no les importa sufrir en la tierra. Eso que usted acaba de decir ahorita, que hay religiones incluso que llegan a los actos más atroces a hacer orgías, violaciones, incluso practica hasta la esclavitud, y al final dice que el redentor es que te lances por una colina o una muerte masiva, como ha ocurrido. Hay influencias también filosóficas que conllevan a esas grandes preguntas que el hombre se traza cuando llega ese momento de la muerte. ¿Qué hay más allá de allí? Es decir, también hay el dualismo. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno, la integridad de la persona. Yo insisto en lo existencial, en lo vivencial de la persona como tal, ¿no? Tú vas a hacer las cosas buenas con tu cuerpo, con tu mente, con tus potencias, igualmente las cosas malas, e incluso de una manera grupal o colectiva, y eso va a tener una influencia, y ha tenido una influencia con estos grupos radicales o grupos
extremistas, por así decirlo, que utilizan vamos a decir, el arropaje de la religión para estas grandes o lamentables sucesos que tal vez hemos visto en la historia o los más recientes que influyen, ¿no? Y que no es lo correcto. Bueno, pero es que el tema religioso, hay un tema que lo acaba de introducir el padre Carlos Gulli, el tema tradición, familia y propiedad, que buscaba un uno de ellos. élite de blanco, ario, ojos azules, con condiciones universitarias, de familias escogidas, porque eran los que iban a dominar al negro, al mestizo, al mulato, a los que no tenían esa oportunidad de niveles sociales altos, de exclusividad, de poder hablar 2, 3, 4 idiomas, de poder estar sofisticado. Eso fue creando y va creando algo muy maligno, que lo estudia muy bien Michael Luckman, el tema del sistema, de la religión, de la sociedad, de cómo es la convivencia con lo político y con lo racional. Por eso que mucha gente critica el tema religioso. En lo político hay un sistema religioso dentro de la política, hay una dimensión política de la religión y hay una religión de la política. Tienes que verlo desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, incluso georreligioso, que vamos a introducir ahorita ese concepto, así como hay la geoprospectiva. He hablado de la georreligión, porque las religiones se comportan politeístas o en este caso monoteístas o de cualquier creencia de acuerdo a la población donde se encuentre, al estrato social. Entonces vemos todo un tema, incluso las religiones han cometido un error al convertir la religión en un estatus social alto, elevado para pisotear, mancillar, mantener la esclavitud y el dominio. Hay una suerte de castas sociales que según sea el grupo religioso al que tú perteneces, tienes una suerte de mayor o menor dignidad con respecto al otro. E incluso dentro de las mismas religiones, las estructuras organizativas establecen una suerte de jerarquía de quiénes son los que mandan, quiénes son los que obedecen, quiénes son los que tienen acceso a lo sagrado, como usted lo estaba señalando. Pero debemos ir a una breve pausa. Recuerda que estamos en Sabri Café por ANTV, en este maravilloso diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, en compañía de José Gregorio Bielma Mora, de David Rodríguez, tocando este tema, la dimensión política de la religión y lo sagrado y lo político. Ya volvemos contigo, Sabri Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Sabri Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos a ti gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, la primera universidad de Venezuela, y de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora Yael. Felices todavía en este contagiante espíritu por la beatificación de ese exalumno nuestro, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, médico de los pobres, un hombre que también tuvo que ver con el acontecer político porque intercedió muchas veces por los estudiantes de su gloriosa Universidad Central que estaban presos pues, por defender su pensamiento y su ideal político y cultural. Estamos en el marco del diplomado en el área teológica y política. Fíjese qué interesante cómo nuestros dos invitados, el doctor José Gregorio Bielma Mora y el doctor David Rodríguez, han sabido enlazar y mantenernos siempre en esa tensión, en ese vilo, porque lo político tiene su dimensión religiosa y la religión también tiene una dimensión política que es una cosa fronteriza, porque muchas veces al líder religioso le cuesta separar o desdibujar o poner cada cosa en su lugar, cuando lo político tiene que ver con lo político y la religión tiene que ver con la religión, y se hace una suerte de mezcla entre una cosa y la otra. Eso me trae a colación, reverendo David Rodríguez y mi querido hermano José Gregorio Bielma Mora. Yo me estaba haciendo un posgrado, un doctorado en el vecino país, en la Universidad Javeriana, y coincidió que dos compañeros de seminario, llegó uno a ser el arzobispo, cardenal primado de Colombia, y el otro llegó a presidente de la República. Y en la toma de posesión el cardenal dijo, si yo no hubiese sido el cardenal, hoy sería el presidente de la República y el presidente sería el cardenal. Porque una suerte, salvando las distancias, claro está, en el plano educativo, en el plano formativo. Es decir, dos hombres que fueron formados por la misma institución
en la misma universidad y que tienen una dimensión propia que ustedes están abordando. Y una de las cosas, tomando ese ejemplo tan gráfico y tan cercano, ¿no? Se puede decir que la iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como iglesia también a través de la política. Claro, pero hay religiosos Ajá. que cuando les conviene son religiosos y cuando les conviene son políticos. Claro, si lo afecta, claro, estamos hablando de líderes religiosos. Hay religiosos que bajo su investidura, sus estudios de seminario litúrgico, teológico, filosófico, quieren que lo trate como un religioso, pero ellos actúan de manera política. Entonces se refugian en los hábitos para poder, en la fortaleza, en los seminarios, en los monaterios, en la iglesia, en el templo, para decir, una especie, tengo inmunidad. Puedo introducir esa palabra, ¿no? Claro que tengo sí. Inmunidad. Aunque el Papa Francisco ya habla más bien de la cercanía del pastor con sus ovejas, Claro. y habla de ir a las periferias que tú señalabas hace rato. Y eso, claro, porque es que siempre hay esa dualidad que usted lo introdujeron hace rato. El centro y la periferia, la barbarie y la cultura. Entonces, cuando hablamos de esto, hay un estudioso, sociólogo alemán muy importante, profesor, que es Michael Luckmann. Todo lo que estudiamos una maestría o un doctorado tiene que tocar a Michael Luckmann en el tema de los enfoques y las casas tan terribles, las casas, cómo hacer la tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Luckmann, que es un hombre muy avanzado, él habla sobre que la religión cumple una función clara, porque él estudia sistema, religión, la familia, la política, que está engranado. Él no la separa por ningún concepto. Entonces, ¿qué él habla? La religión cumple una función clara, realiza operaciones de reducción de la complejidad en la sociedad que se presenta como sumamente compleja. En otras palabras, la religión intenta representar aquello que lo que no es representable, habla como tal. O sea, él busca que la religión, el hombre que está frente al púlpito, frente a sus feligreses, él logra decirle que ahí está el corazón de Jesús. Algo que no ve, pero busca de una manera imaginable ver una realidad que no puede tocar, no puede palpar, pero que la fe la multiplica. Fíjate que con todo este tema de la pandemia, del coronavirus, se está generando una nueva forma de expresar la fe, Sí. de expresar la religión. Las casas, los hogares, se han tenido que transformar en templos, porque la gente no va al templo físico, a la iglesia física los domingos, en el caso de la iglesia católica, sino que ahora desde su casa asume esa vivencia de la fe. Pero fíjate que dentro de la casa ha surgido una figura que a lo mejor no estaba, que es la lideresa o el líder religioso, que es el que está asumiendo ese papel de que vamos a rezar un rato. ¿Por qué no aprovechamos de orar un rato? Fíjate cómo esta situación ha creado dentro de un núcleo familiar una organización que gira en torno a lo religioso. Claro, pero algo importante, las redes sociales han ayudado en algo. Por ejemplo, el 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, bueno, cualquier cantidad de gente colocó imágenes, colgó imágenes, y la gente hacía el rezo en su casa, o por lo menos te decía que Dios te bendiga, que te bendiga la Virgen del Carmen. Además que es patrona de la policía, del ejército, de los bomberos, y bueno, tiene muchos patronatos en Venezuela y el mundo. Entonces vemos algo importante de la Virgen del Carmen, que es que sí existe una convicción del sistema, del entorno y de la apropiación de la fe. Que es lo que tú señalabas ahorita Es con lo que yo Luma. hablo aquí. Él habla de lo religioso y lo político. O sea que yo puedo tener una creencia política, pero mi religión de la fe no rivaliza como lo quiere hacer pensar los líderes religiosos, que creen que rivalizando al pueblo pueden transformar una creencia hacia ellos. Y ahí está una gran equivocación. Cuando se mezcla lo sagrado con lo político, reverendo David Rodríguez, para la obtención de un fin determinado, ¿qué cree usted que prevalece, lo político o lo sagrado? ¿O están en equilibrio? Esos son fines personalistas o intereses de ese líder religioso que no va adecuado al fin o a la misión que él tiene. Fíjense bien algo,
como persona que ponemos como ejemplo es la persona de Jesús. ¿Cuál fue la finalidad de él? Ganar simpatía entre unos u otros, no, sino transmitir un mensaje que era como enviado a hablar del reino de Dios, de una justicia ante aquellos que más sufrían, que no se puso de acuerdo tras bastidores con Poncio Pilato para ver si lo liberaba o con las autoridades religiosas, sino que fue tajante, fue único, fue cumpliendo esa misión. Así también nosotros, configurados acá desde el aspecto católico, esa misión de trabajar en función a ese reino donde se visualiza, donde se encuentra, en los hombres, en las mujeres, en la vida de administrar esos sacramentos, de llevar esa palabra como texto sagrado que es la revelación revelada, escrita, y de celebrar con el pueblo. Entonces, es triste, es lamentable que algún religioso se preste para situaciones particulares, como usted bien dice. Que eso lo vamos a tocar ya para finalizar el programa al regreso de esta breve pausa. Recuerda, estamos contigo en este diplomado maravilloso, el papel de los líderes religiosos en la dimensión política. Puedes participar a través de diplomadolideresreligiosos@gmail.com. Hoy tocando este tema, la dimensión espiritual de la política, con nuestro hermano José Gregorio Bielma Mora, y la política y lo sagrado con el reverendo David Rodríguez. Vamos a una breve pausa, volvemos contigo a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos a ti gracias a este equipo maravilloso, nuestros camarógrafos, luminitos, la gente de maquillaje, la gente que está allá en el estudio, la gente que ha preparado toda la ambientación, la gente que se encarga de las líneas. Yo le digo los cables, pero yo me decía, eso no se llama cable, padre, eso se llama línea. La gente del sonido, la gente de maquillaje, la gente que ha preparado, la directora, el director, producción. Bueno, trabajando muchísimo porque estos hombres y mujeres aprovechamos nuestra solidaridad con nuestros amigos que mucha gente anda por ahí diciendo bien hecho, qué tristeza. En estos días leía que alguien bien hecho que se hayan enfermado. Mira, chicos, el estar en la calle luchando con la gente, lo que pasa es que ahí están los políticos, pero si la gente supiese que también hay muchos médicos y mucha enfermera, mucha maestra, mucho funcionario policial que se ha contagiado por estar en la calle dando la cara y trabajando, ¿cómo podemos nosotros tener esa visión? Estamos regresando. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que ustedes, disfrutaran de esta taza de café, pero sobre todo que fuésemos haciendo una suerte de conclusión. La religión política, la política y la religión, esa lámina que tiene ahí el doctor José Gregorio Bielma Mora. David, lo sagrado y lo político, y un mensaje para los líderes y las lideresas religiosas de nuestro país. ¿Qué papel tienen que jugar en este momento? Yo creo que tenemos que partir de esta presentación que está aquí, ¿no? Porque de alguna manera nos da un concepto para muchos programas, ¿no? Esto que está aquí, por ejemplo, dice, se trata de un fenómeno complejo, o sea, la religión y la política y la religión, y con múltiples facetas, un sistema de creencias sobre la autoridad, la sociedad y la historia que proporciona una visión comprensiva del mundo que pretende tener un valor de verdad incompatible con otras visiones, incluyendo la tradición religiosa existente. O sea, quiere decir, nosotros tenemos que respetar a las demás religiones, respetar a las demás personas, y creo que incluso al que no cree en nada. Claro. El que no cree en más y piensa diferente que usted, por ejemplo, o nosotros hoy debemos orar. Cada quien lo hace como quiera, para que Diosdado Cabello Rondón se mejore, para el examen. Bueno, ¿por qué está nuestro jefe ahorita de Caracas enfermo? Por estar en los No hogares. está en la calle trabajando. Está enfermo ahorita nuestro amigo Darío Vivas Velasco. Está el secretario de gobierno que es alemán. Y tantos ministros y gobernadores y alcaldes. Pero lo más delicado es que está el pueblo que se está enfermando. Y queremos que se mejore sin preguntar su creencia, tendencia política, sino que se mejore, porque esto es un tema mundial. Entonces, ahí vemos que tenemos que respetar cualquier tendencia. La ley también dice lo siguiente:
Este sistema de creencias se apoya en la sacralización, lo que hablamos del tema del sacro, de las personas, lugares, símbolos, fechas, así como en la elaboración de los rituales relacionados con esas creencias. Hay que respetar los rituales, siempre que no te afecten a ti, pero tiene que respetar. Cada quien tiene una cosmovisión, una visión, una perspectiva, como hablan los científicos ahorita, sobre el mundo donde nos movemos. De hecho, que cuando no se respetan los tiempos, la gente dice que cuando no es Pascua en diciembre y Cuaresma en tiempo santo, ¿verdad? Se suele mucho utilizar eso en el argot venezolano porque cronos, el tiempo, Bueno, la el temporalidad, calendario el gregoriano, calendario. ahí está el calendario del crono del tiempo. ¿Quién lo impone? ¿A qué? ¿Una religión? ¿O no le impuso una religión? Pero eso fue un aporte, no sé, vamos a verlo como un aporte. Entiendo, pero yo lo estoy viendo, Carlos, lo estoy viendo desde el punto de vista de la unión. Así es. Yo lo estoy viendo el punto de vista de que podemos trabajar juntos en un sistema asociado por el bien común. Que creo que es lo que estamos nosotros haciendo en este momento y que estamos transmitiendo. El papel de los líderes religiosos y las lideresas religiosas en el acontecer político nacional. La religión puede unirnos, Padre David. ¿O Sí, nos une? nos debe de unir, porque nos debe unir primero que llevarnos a Dios, a esa confesión de fe, llámese católica, de diferentes manifestaciones, pero también hacia lo horizontal, hacia los demás hermanos. Bueno, ahora viene la parte que a mucha gente le gusta o no le gusta. Ajá. Diplomado líderes religiosos @gmail.com. Doctor Bielma, las dos preguntas para los participantes que tienen que responder. O un ensayo, lo que usted considere, pero hay que evaluar. Estamos evaluando, ¿verdad? Yo hago un ensayo y le estoy diciendo que soy estricto y severo. Ya nos hizo. Lo dije, tengo fórmula para saber si usted se está copiando. Mi pregunta es, desde su visión del mundo, cada quien su visión, ¿cómo ofrece usted un sentido de acción humana y de comunidad política para poder fortalecer su creencia en razón del bien común? Genial. La primera. Está ruda. Está buena. Bueno, Está buena. porque es el resumen de todas las clases. Ajá. Y la otra es, ¿cómo usted centra la historia, los símbolos, los ritos y la fe en un contexto de abordaje para el bien común también? Las dos tienen que ver, yo lo que busco es que no quiero rivalidad entre religiones. No. Yo quiero que usted busquemos la fórmula de todas para poder trabajar juntos en equidad, en respeto y en la cosmovisión de lo sagrado. Reverendo David, Y del tarea para la casa. Ajá, y el tema que me corresponde de lo político y lo sagrado, en ambas, como pregunta, ¿qué relación o qué encuentro entre ambas se puede coincidir? Y la segunda, ¿cómo puede y debe la iglesia, o llámese congregación, presente en el mundo de hoy, y en especial en Venezuela, su credibilidad en lo político y lo sagrado? Una conclusión, un mensaje a los líderes religiosos y las lideresas religiosas en este momento de pandemia y a las puertas de un proceso eleccionario el día 6 de diciembre. Bueno, aquí sí es verdad que juega una razón, la política, donde no estamos separados de lo religioso, pero existe un Estado, existe una nación, un país al cual debemos proteger. Y parte de la maldad que ha imperado, la gente dice por ahí la del rabo que nos está echando broma, es que busca destruir a los propios para colocar a otros falsos ídolos o falsos dioses o falsos salvadores que vienen a hacer acción perfecta en el país y lo que viene a destruir nuestra patria. David. El don de la vida. Si no tenemos salud y no cuidamos de nuestra salud, la de los demás que nos rodean, lógicamente estamos a riesgo, ¿no? Y en este tiempo de COVID-19 que va a ser superado. Y dentro de la dinámica de Venezuela, en lo político, en lo religioso, vamos hacia adelante y la historia de la salvación continúa. Recuerda, tenemos que seguir cuidándonos, utilizando el tapaboca, la mejor manera de amarnos los unos a los otros, como lo dice Jesucristo el Señor, es respetando la vida de los demás, asumiendo las normas de seguridad que tenemos que salir. Recuerda, hemos llegado a ti gracias a la señal de ANTV. Estamos en Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, a su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora. Agradezco de manera personalísima a nuestro hermano José Gregorio Bielma Mora,
vicepresidente para los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, al reverendo David Rodríguez, decano de la Facultad de Teología, representante, líder de la Iglesia Anglicana en Venezuela y el Caribe, sobre todo al equipo maravilloso de ANTV. Recuerda que estamos unidos en oración. Todas las noches a las 8 de la noche tenemos la cadena de oración. Ora por tu hermano, ora por tu hermana, independientemente de la religión que tú puedas tener, pero sobre todo también eleva una oración a Dios por nuestros líderes políticos, para que el Señor les siga iluminando y sigan haciendo lo que tienen que hacer y haciéndolo bien. Nos vemos el día miércoles, seguimos con ese diplomado. Día miércoles continuaremos con otro tema importantísimo. Líderes religiosos, política y medio, y la evangelización y la política. Este diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Diplomado líderes religiosos @gmail.com. Nos vemos el miércoles. Abrí Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Usa el tapaboca y usa el antibacterial. Dios te siga bendiciendo.